con todos. Mi nombre es Michelle Bermeo Vivar, soy abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y tengo 24 años. Agradezco a Diálogos por Derecho por la oportunidad de estar hoy compartiendo con ustedes un poco de mi historia personal. Prácticamente mi historia como abogada inició en las aulas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la Facultad de Jurisprudencia, junto a una promoción que tuve la dicha de conocer mucho. Compartimos bastantes experiencias, en especial a través del espacio de representación estudiantil por el movimiento IURE, y luego ya específicamente en la Asociación Escuela de Derecho en el año 2016. Ahí me pude dar cuenta más o menos de ciertas connotaciones de derecho, ¿no? Temas de mediación, temas de liderazgo, de poder tomar la posta en uno que otro proceso que a veces tienes, por más pequeño que sea, inclusive a pesar de la representación estudiantil. Luego de esto pude estar un poco dentro de los consultores jurídicos gratuitos de la PUSA igual, específicamente en el área penal, dirigido por el doctor Cristian Zambrano en ese entonces. Una experiencia bastante chévere, en especial con bastante aprendizaje de índole humano. Como son casos que siempre lo manejamos para personas de escasos recursos, realmente podemos darnos cuenta de que aquellos casos que no sufren de politización alguna se enfocan netamente en el ámbito jurídico y uno puede tramitar la causa con una paz como debería ser en un mundo con hitos, por así decirlo. Ya cuando me titulé en el 2018, yo estaba trabajando en Farmenlace, que es la empresa dueña de MiCity y Farmacias Económicas a nivel nacional. El departamento jurídico de Farmenlace está liderado por la doctora Ana Gabriela Andrade, y la verdad es que junto con ella he podido aprender un montón de cosas. Y más que nada, yo creo que lo más importante es que me he podido desenvolver y sigo creciendo dentro del ámbito del ámbito procesal, en la cancha de la litigación específicamente. Lo que yo creo que es una de las áreas más importantes de todo abogado, es decir, un abogado debe tener la capacidad de pararse frente a un juez, frente a un funcionario público, si es que tuviésemos algún tipo de trámite administrativo, y poder defender los intereses de su representado. De esta forma, uno también se comienza a dar cuenta de la importancia del diálogo, de una correcta posición, inclusive cuando yo lo único que busco es, más allá de que lo sancionen o no lo sancionen, una correcta aplicación del derecho. Ergo, esto yo creo que es una de las cosas más importantes que de hecho poco a veces aprendemos de la universidad, pero creo que sí es algo que se va desarrollando con la práctica. Aún recuerdo que el primer caso que yo pude llevarlo ya dentro del ámbito de la litigación fue en la unidad judicial multicompetente en el Carmen, a través de un proceso laboral. Realmente fue una experiencia bastante chévere, porque en una unidad multicompetente un juez conoce un poco de todo, y las salas son pequeñas, realmente la interacción que uno tiene con el abogado es prácticamente directa, y es bastante claro que todo. Yo creo que uno de los tips que les podría dar dentro de la litigación es que, si bien es cierto, uno hace una guía cuando uno prepara su audiencia y los alegatos y la evacuación de la prueba, lo más importante es que, si es que uno conoce el caso, poder desarrollarlo con naturalidad, porque hay algunos jueces que podrán leer el proceso y podrán tener, aunque sea un leve conocimiento de por dónde puede ir la línea argumentativa. Sin embargo, también tenemos jueces que aprenden y comienzan a desarrollar su criterio ya que se aplicaría en sentencia el momento en el que yo como abogado inicio con mi discurso, sea que yo sea la parte actora alegando los hechos, o yo como defensa técnica de la parte demandada, el momento en el que ya alego las excepciones previas. Personalmente, mi posición favorita dentro de la cancha y ya en audiencia es ser parte demandada, porque creo que jugar con este tema de las excepciones previas es algo súper importante, más que porque puedes cerrar un proceso en el primer round, como yo le digo. También te ayuda a darte cuenta de todos los presupuestos procesales que están detrás y la importancia de saber entablar un buen proceso, inclusive respaldando todos los conceptos de economía procesal, más que nada, porque la idea no es demandar por demandar, sino demandar porque yo sí me creo asistida de un derecho y que creo que jurídicamente puede ser viable. Así que dentro de esto, lo más importante es que cuando uno domine su caso, comience a hablarlo con naturalidad, de tal suerte que el juez pueda seguir una línea, que pueda entender qué es lo que quieres decir tú, cuál es tu mensaje, y sí de forma organizada. Yo personalmente lo que hago es llevar una hoja
en la que me permito tener una especie de guía. ¿Cuáles son los puntos claves? Y así también no pierdo el orden, porque si es que no, comienzas a hablar A, después hablas B, después hablas C, y pierdes completamente la línea del discurso. Y como ya pierdes esta línea, el juez también puede confundirse. Entonces, ahí a veces las cosas no pueden estar pueden estar un poco dispersas, más bien dicho, y eso puede complicar en algún momento de tal suerte que la parte actora o la parte demandada, dependiendo de la posición, pueda usar ciertas frases o ciertas palabras que tú las digas mal en tu contra y quizás de vuelta a la carta y la jugada sea completamente diferente. Ahora, yo creo que una de las cosas más chéveres, personalmente, es cuando tú haces la preparación previa. Entonces, mi jefa y yo lo que solemos hacer es una especie de una audiencia previa entre las dos. Entonces asumimos roles y comenzamos a plantearnos posiciones. Si es que yo soy la parte demandada en un caso, mi jefa hace el rol de la parte actora. Entonces comenzamos también a ver cuáles son las posiciones y como a veces le decimos, comenzamos a pensar como el abogado del diablo. Entonces eso también te permite tratar de cubrir todos los vértices que puedes tener y todas las aristas que si es que algún abogado te hace una pregunta, te hace una contrapregunta, si es que te sale con algún tipo de argumento que tú no lo tenías previsto, quizás si es que no haces este tipo de ejercicios te puede coger un poco como que en blanco y quizás te tome un cierto tiempo dentro ya de la audiencia hasta tratar de encontrar la respuesta correcta. Si es que haces ya este tipo de preparación tratando de ver todos los vértices, va a ser mucho más fácil porque tu criterio respecto del caso en concreto es mucho más amplio. De la misma manera, nosotros hacemos una práctica cuando tenemos los procesos administrativos, sea con comparecencias en el Ministerio de Salud, en la ARCSA, en el Ministerio de Trabajo, porque de la misma manera el inspector de trabajo, por citar un ejemplo, siempre va a tender o tiene de hecho esta tendencia de defender al colaborador y a veces simplemente a los empleadores lo que hace es sancionarles a veces sin importarle mayor cosa. Entonces, yo creo que a veces, bueno, yo siempre he escuchado, ¿no? Cuando yo llego a ciertas diligencias, que sí, que uno tiene que ponerse bravo y que tienes que estar ahí por poco y con una cara súper gruñón y gritarle al funcionario público. Y la verdad, yo descarto por completo esa carta. Yo creo que uno, mientras llegue en una posición de hablar con la verdad, de explicar cuáles fueron los hechos, que evidentemente estarán sustentados con la documentación que uno tiene, entonces no hay ni por qué gritar, ni por qué ponerme al brinco, como solemos decir, sino solamente es una cuestión de decir, ok, señor, se me ocurre, señor inspector, así es la situación, estos son los documentos que avalan lo que yo le estoy diciendo, entonces la pretensión que busca la ex colaboradora o la colaboradora en general no es la correcta o no es conforme a derecho, o quizás usted no es la persona competente para resolver esto, sino lo sería un juez en su defecto. Así que a mí me ha ido bastante bien, de hecho, nunca he tenido, gracias a Dios, un inspector que ha sido bastante quejumbroso, de hecho, probablemente en aquellas causas que podría ser un poco, no sé, como que complicadas, porque ya el inspector mismo siente un poco de como que de rechazo de parte del colaborador, en el sentido de que solo quiere su dinero o solo quiere que se le entregue lo que está solicitando, quizás a veces él se pone en una posición de mediador. Y yo creo que en parte es bastante bueno cuando el propio funcionario toma esa posición, porque también aliviana en general el proceso que está sucediendo en ese momento y aliviana a las partes, quiera que no. Entonces, evidentemente, si es que yo sé que tengo una oportunidad de mediar y que va a traer un feliz término tanto a la parte que yo represento como a la persona que me ha hecho la convocatoria a dicho proceso, va a ser mucho más fácil de solucionar, porque a la final eso siempre va a prevenir un juicio que siempre, quiera que no, tiene más incidentes económicos, de tiempo, de movilización y que sí es complicado. Personalmente yo lo vivo, yo tengo audiencias aquí en Quito, en Cuenca, en Guayaquil, en Riobamba. Entonces, inclusive el traslado a veces de forma innecesaria sí es un poco complicado, de tal manera que yo a veces sí le digo al juez, como que cuando yo puedo anotar un abuso del derecho, le digo, solicito que se condenen costas, porque tenemos que dejar esta mala costumbre de demandar por demandar, porque realmente lo único que hacemos es cargar tanto al sistema de justicia
que aquellas causas que verdaderamente necesitan ser resueltas quizás comienzan a demorarse un poco más en el tiempo y eso no es lo idóneo. Así que eso es lo que yo les puedo contar ahorita respecto de eso. Como les digo, creo que mi parte favorita es que tengo lo mejor de los dos mundos. Yo formo parte del equipo in-house también, es decir, reviso los contratos, tenemos cierto tipo de mediaciones, de negociaciones interesantes con todos nuestros proveedores en general, con laboratorios, y es la parte más divertida porque tú también comienzas a ver un poco del tema comercial, del tema de marketing, del tema financiero y cosas así que es bastante chévere aprender, porque si es que tú, en mi posición como abogada de una empresa, mientras tú no conozcas por completo el giro de negocio, va a ser muy difícil que tú puedas plasmar eso en contratos, en convenios, inclusive en acuerdos de confidencialidad. Entonces, conocer toda esa parte, inclusive a veces un buen contrato puede prevenir un litigio. Entonces, yo creo que esa es una de las partes más divertidas porque también tengo, como les comentaba del otro lado, la parte de salir, estar en cancha litigando en audiencias. Entonces, realmente esa es una de las mejores formas, me parece a mí, en la que tú puedes combinar con este trabajo, ¿no? Porque no dejas de perder esta parte de la oralidad que es constante. Nuestro sistema procesal prácticamente es un sistema mixto, tenemos el parte escrito, parte oral, y quiera que no, personalmente considero que esa reforma que trajo consigo el COGEP fue bastante buena porque bajo mi criterio el abogado tiene que litigar y tiene que tener esa capacidad, no necesariamente de convencer, pero sí de hablar con la verdad y de hablarlo de una forma que sea creíble, es decir, hablar con convicción, con fundamento y que inclusive si es que yo sé que no tengo la razón, decir, ok, está bien, ¿saben qué? Está bien, yo incumplí, merezco esta multa, pero por favor, sigamos el debido proceso. Y también verán porque se cumple el debido proceso. Entonces, yo creo que personalmente el ejercicio ya en estas dos canchas es lo más chévere. Me gustaría quedarme así por mucho tiempo más. Esperemos por dónde me lleve la vida. Y eso es cuanto les puedo contar por mi historia por el momento. Muchas gracias y buenas tardes con todos.